Ilustrísimo señor Provicario General de nuestra Archidiócesis de Toledo, muy ilustre señor Rector de nuestro Seminario Diocesano y queridos equipo de formadores del mismo, muy ilustres señores capitulares que nos acompañáis en esta concelebración, señor vicedirector de nuestro Instituto Teológico San Ildefonso de Toledo, señor director de la Casa de Formación de los Hijos de Nuestra Señora del Sagrado Corazón, queridos párrocos y compañeros, amigos de estos seminaristas que van a ser instituidos hoy como lectores. Un saludo también cargado de fraternidad diocesana para el señor rector del Seminario de Getafe, que nos acompaña. Getafe, una diócesis nieta de esta diócesis de Toledo y vecina por el norte. Queridos seminaristas, queridos que vais a ser instituidos lectores en esta mañana, padres, madres, hermanos, familiares de los mismos, queridos hermanos y hermanas que participáis en esta Eucaristía y aquellos que os unís también a través de nuestro canal diocesano de televisión y también a través de 13 Televisión. Hoy es un día de gracia, todo domingo es un día de gracia porque es la Pascua semanal que el Señor nos ofrece para actualizar la realidad salvadora, salvífica de su misterio pascual. Y este domingo, como decíamos al principio, estamos celebrando con toda la Iglesia este domingo de la palabra, una ocasión que nos brindó el Papa Francisco para que el pueblo de Dios tome conciencia de la importancia de la palabra de Dios en nuestra vida. Por eso, como signo, tenemos este precioso ejemplar de la Biblia de San Luis, pues para que nos recuerde. Y es una ocasión también para que pensemos qué papel en nuestra vida, en nuestra espiritualidad, en nuestro actuar como cristianos tiene la palabra de Dios. La palabra de Dios, que es esa manifestación, esa revelación de Dios a lo largo de los siglos de la historia de salvación a su pueblo elegido Israel y que se hace culmen y se hace encarnación plena con el nacimiento y la misión de Jesús de Nazaret, la palabra hecha carne. Podemos preguntarnos, queridos hermanos y hermanas, qué aprecio, qué vivencia, qué aproximación tenemos a la palabra de Dios. No podemos colocarla al mismo nivel de otros libros, ni siquiera de los libros más excelsos de espiritualidad. No está al mismo nivel que las grandes obras de la ascética o de la mística, como Santa Teresa de Jesús o San Juan de la Cruz. Está a otro nivel, porque es la palabra de Dios, revelada, anunciada, ofrecida a nosotros como ruta y cauce para nuestra salvación. Y qué mejor manera, queridos seminaristas, que celebrar en nuestra Archidiócesis de Toledo este Domingo de la Palabra, instituyéndoos a vosotros lectores. Damos gracias a Dios por vosotros. Damos gracias a Dios como Iglesia diocesana por vosotros y por nuestro seminario, bendecido por Dios con esta abundancia de vocaciones, gracia especial, singular que tenemos en nuestra archidiócesis. Hoy vosotros en ese camino de formación, de preparación para un día ser ordenados diáconos y sacerdotes, dais este paso recibiendo el ministerio laical, y hoy ese subrayado de laical queda más de manifiesto cuando el Santo Padre pues no solamente ha permitido que los laicos lo reciban, que eso ya estaba desde San Pablo VI, sino también el acceso de mujeres a dicho ministerio, como ya tenemos algunas instituidas en nuestra archidiócesis. Vosotros se inscribe en esa perspectiva de pasos que os van preparando para el orden sacerdotal. Y qué mejor que responder ante la comunidad y ante Dios vuestro compromiso con esta palabra. Seréis buenos lectores y seréis fieles al ministerio que vais a recibir hoy, no solamente si sabéis pronunciar
anunciar la palabra de Dios debidamente, técnicamente bien, sino la mejor preparación y la mejor técnica es si hacéis de esa palabra de Dios, y a partir de hoy con vuestra recepción del ministerio del lectorado tiene que ser así, como el alimento principal de vuestra vida, como el alimento principal de vuestra espiritualidad. No podemos sustituir el agua viva de la palabra de Dios por otras aguas, mucho menos por aguas que puedan estar estancadas y corrompidas, que en vez de dar la vida nueva que nos da Cristo el Señor, palabra hecha carne, matan el espíritu y pueden matar la comunión eclesial. Vosotros, queridos seminaristas, acoged, como acogió la Virgen en su corazón, esa palabra que se hizo carne en ella y que, como dicen los santos padres, ya había acogido ella en su mente y en su corazón esa palabra antes de que el Verbo se encarnara en su seno. Pues que os sirva Santa María como imagen, como modelo, para acoger, para vivir, para transmitir esa palabra. La liturgia de la palabra de este domingo que se nos ha proclamado, hemos escuchado en la primera lectura el profeta Jonás que anuncia ese mensaje, esa palabra que lleva de parte de Dios a un pueblo, a una ciudad que era pagana, Nínive. Y cómo esa palabra tiene una eficacia de conversión en esa ciudad y se vuelven a la conversión, se vuelven hacia el plan de Dios, se vuelven y aceptan, se abren a la voluntad de Dios en su vida. No hagáis como el profeta Jonás, que los versículos que siguen dice que se enfada un poco con Dios porque los ninivitas no se convierten y entonces él esperaba a lo mejor que fueran castigados. No os enfadéis por eso, sino estad gozosos cuando la palabra de Dios es acogida y produce frutos de conversión, de salvación y de misericordia, que para eso ha venido el reino de Dios. Y en el Evangelio, queridos hermanos, en ese inicio del Evangelio de Marcos, que nos va a acompañar durante la mayoría de estos domingos del tiempo ordinario de este año B, en el que nos encontramos del ciclo trienal, anuncia el comienzo de la misión de Jesús. Está vinculada a tres realidades. Primero, el anuncio de que el reino de Dios ha irrumpido plenamente en medio del pueblo de Israel, porque es Jesús el culmen, la realización plena de esas promesas y de ese reino esperado, anunciado, deseado. Y como consecuencia de esa donación, porque el reino de Dios es don y es gratuidad de parte de Dios, tiene que estar la respuesta del hombre mediante la conversión. Y la conversión es acoger esa palabra. Vosotros, queridos seminaristas, hoy que recibís el encargo de la Iglesia de ser proclamadores oficiales de la palabra de Dios, responded a esa palabra también con una actitud de conversión personal, que significa ser más coherentes con vuestra fe, que significa comprometeros más con ella. Y fijaos en esos albores del reino y en ese anuncio de la conversión está vinculado como tercer elemento con la llamada a esos primeros discípulos a formar comunidad con Jesús, a formar fraternidad evangelizadora y misionera con Jesús. Porque la dimensión comunitaria no es una superestructura o un añadido accidental a nuestra fe, sino que está en la raíz más profunda y constituye desde el primer momento algo que Jesús así quiso. No podemos vivir nuestra fe encapsulados, no podemos vivir nuestra fe aislados, sino que la dimensión comunitaria, es decir, la eclesialidad, es constitutiva de la vivencia de esa fe. Y para eso Jesús empieza a formar su comunidad apostólica y llama a esas dos parejas de hermanos, Andrés y Pedro, Santiago y Juan. Hoy también tenemos entre estos seminaristas que van a recibir el lectorado una pareja de hermanos, los hermanos García Cortés, que también han sido conjuntamente llamados por el Señor y que hoy van a recibir el ministerio del lectorado.
Pues aprended de Andrés y de Pedro, de Santiago y de Juan, que juntos, apoyándose el uno en el otro, dejaron prestos las redes y se pusieron al servicio del Señor y del anuncio del reino de Dios. La vocación, por tanto, que procede de Jesús, que nos llama, es para la misión, es para el anuncio, es para la fraternidad eclesial que anuncia el reino de Dios. No sois instituidos lectores, bien lo sabéis, queridos seminaristas, para vosotros mismos, para disfrutarlo vosotros en la intimidad de vuestra conciencia o de vuestra vivencia. Sois instituidos lectores por y para la comunidad, por y para el servicio de anuncio, de proclamación de la Iglesia y para la Iglesia. Y finalmente, hoy también estamos celebrando desde el pasado día 18 este octavario de oración por la unidad de los cristianos, que se instituyó en tiempos del recordado y venerado Papa San Pablo VI. Y es precisamente esa palabra de Dios que compartimos todos los que creemos en Cristo, todos nuestros hermanos cristianos no católicos. Y en esa palabra de Dios tenemos que encontrar la raíz y la fuente de nuestra unidad. Lo dijo Jesús, nos lo dejó dicho como testamento en esa noche del Jueves Santo, en esa oración sacerdotal de Jesús. Padre, que todos sean uno como tú y yo somos uno. Y no hemos cumplido el mandamiento de Jesús, no hemos cumplido el testamento de Jesús. Y a lo largo de la historia de la humanidad, a lo largo de la historia de la Iglesia, sin entrar ahora a valorar culpabilidades ni responsabilidades, la realidad fáctica es que hemos roto esa unidad en la Iglesia de Cristo. Una unidad pedida, deseada por el Señor en ese momento sublime de su triduo pascual del Jueves Santo. Pues que esa palabra de Dios que compartimos con los hermanos cristianos nos haga sentirnos también más cerca de ellos. Practiquemos ese ecumenismo de la oración, practiquemos el ecumenismo de la escucha de la palabra, para que seamos fieles al mandamiento del Señor que pidió que todos fuéramos uno. Queridos seminaristas, felicidades a vosotros, a vuestras familias, a vuestros rectores, a vuestros seminarios. Felicidades a vuestras parroquias, queridos párrocos, a vuestros amigos. Y agradeced a Dios hoy este regalo que os hace de instituiros lectores con vuestra disponibilidad al servicio de palabra y también con vuestro compromiso de fidelidad para que sigáis caminando en ese camino vocacional al que Dios os ha llamado, como a Andrés y a Pedro, como a Santiago y Juan. Que la Virgen Santa María, Madre de los sacerdotes, os acompañen, os protejan y os guíen.